Buenas noches, docente, buenas noches, compañero. Nuestro tema a exponer viene a ser el impacto de la contabilidad del carbono como reflejo del cambio climático en las industrias manufactureras. El grupo viene a ser contadores ambientales, los integrantes, la compañera Mariela Vargas Pilco, la compañera Flores Esmeralda Guayani, el compañero Bremen Quispe Quispe, el compañero León Chacón Reiner Fabián, mi persona Michelle Martín Diestra Malma y el compañero Edward Champi Muñoz. Continuando con la exposición, les daré a entender los conceptos que hemos puesto en el glosario. GEI viene a ser los gases de efecto invernadero. ONG, organizaciones no gubernamentales. SCAE, el marco central del sistema de contabilidad ambiental y economía. PNUMA, programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. CMNUCC, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. CDPI, Proyecto de Divulgación de Carbono. IPCC, Informe de Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Contabilidad de carbono. La contabilidad del carbono viene a ser el proceso de calcular la cantidad de carbono liberado por los procesos industriales. Gestión de riesgos son aquellas técnicas, planificaciones y acciones que sirven para lidiar y controlar las potenciales consecuencias de las posibles amenazas. Cambio climático, la modificación de las temperaturas y el resto de los variables del clima. Y por último, huella de carbono es un indicador que representa las emisiones netas de los gases de efecto invernaderos medidos como dióxido de carbono que produce una organización. Les paso con el compañero Bremen que les dará a conocer la introducción. Bien, una breve introducción sobre este tema. El cambio climático ha sido un problema global en el siglo XXI. A fines del siglo pasado, el mundo comenzó a prestar atención a los problemas relacionados con el cambio climático, especialmente después de la revolución industrial y la contaminación del aire derivada de industrias manufactureras y la aparición de los efectos del cambio climático. Por tanto, ha surgido la obligación de las empresas de contribuir a la preservación del medio ambiente y la necesidad de reducir la contaminación y dar cuenta del cambio climático. El desarrollo de la tecnología y el auge de las industrias son situaciones inevitables del cambio climático. Muchos estudios muestran que las empresas no divulgan información completa sobre el carbono, dependiendo de la gestión de la empresa. Y justamente para ello, con la contabilidad del carbono, que es el proceso de calcular la contabilidad del carbono liberado por los procesos industriales, se busca conocer el nivel de emisión del carbono que producen a partir de los resultados de la medición. Luego, la gerencia de la empresa puede establecer estrategias para reducir la emisión de carbono e informar a las partes interesadas de la empresa. El objetivo de estudio es lo siguiente, ¿no? El objetivo general, sería, el estudio es presentar el impacto de la contabilidad del carbono como reflejo del cambio climático derivado de actividades industriales. Y los siguientes son, se tiene 3 puntos, ¿no? Primero dice, presentar el impacto de la contabilidad del carbono como un reflejo del cambio climático en las industrias manufactureras. Luego tenemos presentar los impactos de la evaluación de riesgos del cambio climático en las organizaciones. Y tercero dice, analizar el costo y los beneficios de la contabilidad del carbono como reflejo del cambio climático. Ahora, se han concluido varios acuerdos y protocolos internacionales para mitigar el cambio climático, lo que ha desempeñado un papel en la introducción de la contabilidad del carbono en los mercados mundiales. Entre ellos se encuentran los siguientes. Primero tenemos el protocolo de Kioto, la conferencia de Aldoa y el acuerdo de París. Bien, ahora le doy el espacio a mi compañero para que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, les voy a detallar las estrategias. ¿Qué tipo de estrategias se han realizado? Tenemos 3 estrategias que vienen a ser la función de evaluación de riesgo, la función de valoración y la función de divulgación.
En la función de evaluación de riesgos está comprendido por la evaluación de vulnerabilidad y la capacidad de adaptación. Por la evaluación de vulnerabilidad, si bien es cierto, eh, vamos a, se va a determinar observar en determinadas zonas qué cambios bruscos climáticos están efectuando. Y a raíz de estos cambios, de este muestreo que vamos a tomar de determinadas zonas, se va a proyectar a futuro qué posibles cambios, qué, qué posibles cambios drásticos más pueden surgir frente a este muestreo de toma. Referente a la capacidad de adaptación, si bien es cierto, no hay una respuesta contundente a la capacidad de adaptación porque la estructura, al mejorar los edificios, resulta ser un costo menos produciente para las empresas que no hay ningún beneficio al ejercer esto. En la función de valoración se va a determinar cuál es, que no existe un marco establecido para evaluar el éxito de la adaptación y la eficacia de las diferentes opciones de adaptación se determina en la función de valoración y en la función de divulgación se va a concluir en usar diferentes medios para darles a conocer al resto de la civilización sobre estos cambios climáticos que se están efectuando en los diferentes puntos de estas zonas tomadas como muestreo. Continuando con la exposición, les paso con el compañero Bremen. Bien, ahora, ¿cuáles son las conclusiones que se ha llegado respecto, ¿no?, a este tema del cambio climático y la contabilidad del carbono? Primero sería que las empresas, para lograr los objetivos en términos de huella de carbono y reducción de emisiones, deben adoptar estrategias de mitigación y adaptación y que les facilitará evaluar su progreso y compararse con otras en las mismas industrias. Luego tendríamos que las industrias manufactureras deben establecer marcos para evaluar los éxitos de la adaptación y la eficacia de las diferentes opciones de adaptación a lo largo del tiempo, debido a que la inversión temprana en la adaptación al cambio climático probablemente será más rentable y traerá mayores incentivos a largo plazo. Y por último, tenemos la provisión de información y la comprensión de cómo el cambio climático impacta en las actividades de creación de valor de la organización en un punto de partida importante para la evaluación de riesgos. Por lo tanto, la contabilidad administrativa como la financiera tienen un papel que desempeñar, ya que los inversores necesitan información sobre los riesgos de inversión relacionados con el cambio climático. Bueno, hasta aquí con la exposición. Muchas gracias docente, muchas gracias compañero.